bastante joven o muy parecido a lo que era en aquella época. Ahí tenemos al bicho, chicos, por primera vez a Cristiano Ronaldo, que como lo vemos ahí, un muchacho que prometía mucho. Tenemos que cambiar ese número. Ahí está Cristiano, muchachos. Cristiano Ronaldo. Ya contamos la historia de Lionel Messi y el turno es para el otro grande de los últimos 15 años, muchachos. Para algunos el mejor, para otros el segundo mejor, etcétera, etcétera. Lo que sí sabemos es que para todos es uno de los mejores jugadores de la historia. Vamos a contar la historia de Cristiano Ronaldo en las próximas 10 temporadas, iniciando desde el Sporting de Lisboa. La dinámica va a ser la siguiente, muchachos. Una temporada en el Sporting, 4 temporadas en el Manchester y 5 temporadas en el Real Madrid. Ahora, si este episodio tiene o llega a los 2000 likes, vamos o haríamos las otras 5 temporadas y dejaríamos un club random, el que escoja el destino, muchachos. Así que, sin más, vamos a darle inicio a este episodio, muchachos. Un episodio en el que, como de costumbre, vamos a tener en cuenta goles, asistencias, títulos con su club, títulos también con su selección y también balones de oro, muchachos. Todo esto lo vamos a tener en cuenta. El salario no lo vamos a tener en cuenta porque sabemos que estos señores han hecho demasiado dinero y el salario que puedan hacer en este episodio sería un insulto, ¿no? Así que, sin más, vamos a ver a Cristiano Ronaldo un poquito más de cerca porque, como vieron en la miniatura, tiene algunos cambios físicos para este episodio. Perfecto, aquí está, muchachos. Extremo izquierdo, creo que en aquella época, recién llegado al Sporting, sí jugaba un poquitín de extremo derecho. Vamos a dejarlo con ambas posiciones. 17 años, una valoración global de 70. Con Messi también iniciamos en 70 y con este señor lo vamos a hacer igual para que no hayan ventajas, porque al final, más adelante, vamos a enfrentarlos en un episodio juntos. Por otro lado, veamos su aspecto físico, muchachos. He tratado de conseguir la mejor versión de Cristiano Ronaldo para este episodio, un poco más joven, que se vea un poco distinto para darle variedad al video. Vamos a usar el dorsal número 28, que fue el que utilizó en el Sporting. Recuerden que en el primer equipo tal vez jugó una temporada y pues es lo que vamos a hacer aquí. Con este dorsal y así más o menos delgadito como se ve aquí, era como jugaba o como estaba Cristiano Ronaldo por allá por el 2003-2004, cuando enamoró al Sir Alex Ferguson y lo conquistó para posteriormente llevárselo al Manchester United, chicos. Vamos al final de la temporada. En esta no va a tener muchos minutos, únicamente fogueo, digámoslo de esa manera, pero no va a tener tantos minutos porque le vamos a sacar el máximo rendimiento, pero ya en el Manchester United, muchachos. Wow, casi me iba sin mostrarles algo importante, muchachos, y es que arranca este Cristiano Ronaldo con 3.3 millones de valor comercial y un año de contrato, porque como dije, es un año nada más el que va a jugar en este club. Vamos al final de la temporada y veamos qué sucede. Termina esta primera temporada, chicos, y el Sporting no logró coronarse campeón, pero no le fue tan mal tampoco. Muchachos, segundo lugar en esta Liga de Portugal. No hubieron más títulos a nivel local y la presentación en Champions no fue la mejor porque quedamos de terceros y esto nos envió a la Europa League, en donde podemos ver que tampoco nos fue nada bien. Sé que no es momento de ver esto, pero había que, dejar claro algunas cosas, y es que, Cristiano hizo bastantes goles. Aquí no sé dónde pudo haber quedado Ronaldo. Sí, mire, lugar número 19. Hizo 9 goles, creo que es bastante de goles teniendo goles teniendo en cuenta que es su debut, ¿no? Chicos, definitivamente el bicho es el bicho. No deja de impresionarnos y su primera temporada en este club se ubicó entre los 4 mejores goleadores de la plantilla, ¿no? 18 partidos jugó, en los cuales hizo 10 goles. Me parece que es un promedio bastante bueno. Más de medio gol por partido, me parece interesante. Muy interesante. Una asistencia y, como pueden ver, 75 de valoración global, creció 5 unidades y un promedio de 7.2. Financieramente hablando, pues no es de los más costosos de la plantilla, evidentemente, porque estamos iniciando esta historia. Tiene un valor de 8 millones y le resta un mes de contrato. 142% de crecimiento. En este instante vamos a ir a el Manchester United. Voy a tomar las riendas antes de que se acabe esta temporada y posteriormente vamos a fichar. Hemos tomado ya las riendas de este Manchester United. He cambiado, pues, como un poquito nostálgica la cosa, poner algo de nostalgia en este episodio, y he cambiado la equipación que tenía este club en esa época. Pues la he hecho yo mismo, así que pues me quedó medianamente parecida. Otra cosa que no sé si ya les había aclarado, pero estamos utilizando al Sir Ferguson para este episodio, dado a que, es el técnico con el que siempre este señor tuvo o ha tenido gran afinidad. Recuerden que lo quiere como un padre, ¿no? Lo he creado yo mismo, les he dejado por ahí el tutorial, pero pues este es un Ferguson bastante joven, ¿no? Espero que sí. La equipación espero que también les haya gustado o les guste. Ya la veremos un poco más de cerca. Por otro lado, tengamos en cuenta que
el Manchester United, recuerden que pagó alrededor de 12 o 12.5 millones de euros, no sé si eran de euros o de libras esterlinas, yo creo que de euros, por este señor. Entonces creo que vamos a dejarlo ahí, o mejor en unos 12, dejémoslo en unos 12.3 millones, que creo que fue lo que dio. Este señor tiene un valor de 8 millones en este instante, pero nosotros vamos a ofrecer 12.3 o 12.5, más o menos era lo que se dice, o la historia nos cuenta que fue lo que dio el United por este chico. Veamos cómo negociamos con él, porque con él el negocio o la negociación es un poco distinta, muchachos. Ahí tenemos a Ferguson, también joven, y Cristiano Ronaldo, bastante joven o muy parecido a lo que era en aquella época. Ahí tenemos al bicho, chicos, fantástico como debe ser, con su agente, el señor Méndez, debe ser, miren, ahí está, brutal nuestro Cristiano Ronaldo. Vamos a darle un rol de importante, porque recuerden que ya para este momento tenía fascinado al Sir Ferguson, ¿no? 5 años por si las moscas, muy bien, sin cláusula de permanencia. Su salario, yo creo que vamos a ponerle, no sé cuál fue su primer salario, o el primer salario de Cristiano Ronaldo cuando llegó al United, no sé, veamos si esto está bien, no estoy muy seguro, porque no sé qué salario tenía. Sí, es una oferta justa, vamos a dejarlo con 40.000, igual no vamos a tener en cuenta los salarios de este señor, porque como dije al principio, estos tipos hoy en día ganan demasiado dinero y lo que mostremos aquí podría llegar a ser un insulto. Veamos qué sucede, chicos. Este Cristiano joven, increíble con Ferguson, así recibe, mejor dicho, este club a Cristiano Ronaldo, siendo cuarto de la Premier League, cayó en la ronda 4 de la FA Cup, campeón de la Carabao Cup y llegó a octavos en Champions. Así llega el bicho a este club. Ya veremos qué sucede en esta segunda temporada, porque el bicho viene on fire. Hemos iniciado la segunda temporada y ya Cristiano se ha incorporado al Manchester. Aquí, como lo podemos ver, un poquitico más gruesito, un poquito más gordito, digamos que ya está empezando a tomar forma su cuerpo, muchachos. Como pueden ver, tenemos el uniforme de más o menos 2005, creo que es esto. Bueno, la verdad lo hice yo mismo y traté de recrearlo lo mejor que pude, pero pues obviamente no soy experto en estos temas, así que pues me esforcé, nada más es eso. Solo quería darle un poco de variedad al video. Ya saben que me gusta darle hacerle cosillas a mis videos para que queden un poco más realistas y darle, como dije, más variedad al contenido, que no quede tan plano. Y ese fue el uniforme que me pude crear yo mismo, muchachos. Ahí está, 76 de media. Cristiano Ronaldo en este momento tiene un valor de 8.5 millones, está cayendo un 15%, pero eso no nos interesa, muchachos, de momento, porque son 4 temporadas. Aquí quiero mostrarles rápidamente un repaso a la plantilla que recibe a Cristiano Ronaldo. Difícil, va a ser muy difícil quitarle la titularidad a Sancho, pero lo vamos a intentar, muchachos. Ahí está, en el medio campo, Fernández de Bruno Fernández, de excelente presentación en el Mundial. También he decidido dejarle la titularidad a Dalot, que también tuvo una buena presentación en este Mundial. Por aquí vemos que tienen a Hernández. Se dice que Cristiano Ronaldo tuvo su debut 4 o 5 días después de que fue fichado por el Manchester United, y dice la historia que fue un 15 de agosto de 2003 versus, o frente más bien, al Bolton. En este caso hemos jugado un partido de la temporada y quiero que su debut sea magnífico, muchachos, así que este partido vamos a jugarlo y veamos qué pasa. En este instante nadie sabía lo que se gestaba en Old Trafford, muchachos. El grandísimo jugador que estaba naciendo en este hermoso y mítico estadio de Inglaterra, muchachos, uno de los monumentos del fútbol, que veía entrar por primera vez a Cristiano Ronaldo, que como lo vemos ahí, un muchacho que prometía mucho, un muchacho que venía para cosas grandes. Ahí está, gigantesco, el Sir Alex Ferguson también, muy expectante a lo que pudiera pasar con su nuevo muchacho, su nuevo fichaje, muchachos. Aunque este partido no tendría mucho, realmente este partido sería bastante aburrido. Tendríamos una puntuación del bicho, digamos que medianamente buena, pero no era lo que esperábamos. Minuto 57, ojo, porque llega una jugada muy curiosa. Miren este brinco de Fofana y balón adentro, muchachos. 1-0, un cambio, Rashford afuera, Martial al terreno de juego y Cristiano en su debut empezaba perdiendo. Minuto 57, esto ya en el segundo tiempo. Un cabezazo de Fofana que todavía no entiendo cómo logra llegar hasta allá, pero llegó. Y así tristemente terminaría un partido, un debut muy triste, digamos, para el bicho, con una actuación bastante, digamos que no tan buena, aunque estuvo entre los mejores puntuados. 6.9 como pueden ver, pero el mejor puntuado increíblemente fue De Gea. Significa que el Chelsea lo intentó más, muchachos. Un debut triste, pero fue el debut del bicho. Continuemos. Solo puedo decir que esta temporada es para olvidar. Nuestra participación en Champions fue horrorosa.
Como pueden ver, 19 partidos de los casi 50 que se jugaron. Bueno, pues creo que no estuvo tan mal. 6 goles sin asistencias, 3 unidades de crecimiento, la verdad es que no estuvo tan buena esta temporada, y 6.95 de promedio. Su valor comercial ha tenido un 155% de crecimiento y ahora mismo es un jugador de 25.5 millones. Esto es vergonzoso para un Manchester United que recibe a uno de los mejores jugadores del mundo. A ver si mejoramos. Hay que reconocer que mejoró muchísimo este Manchester United. Será porque Cristiano está avanzando. En otras competiciones no nos fue tan bien, pero bueno, llegamos a finales de esta Carabao Cup. No estábamos evidentemente invitados a Champions, pero sí a Europa League, en la que hicimos una magnífica presentación. Bueno, en Europa League, como goleadores, Ronaldo ocupó el 8º lugar, no está nada mal. Tenemos a un Ronaldo mejorado, a un Ronaldo que va en ascenso. Jugó 29 partidos, donde hizo 13 goles, no tuvo asistencias, pero creo que hizo bastantes. Como pueden ver, 5 unidades de crecimiento y 7.28. Yo creo que con esta puntuación ya podría ser titular en la próxima temporada. Su valor comercial está en ascenso, 62.5 millones, tuvo un crecimiento del 171%, creo que está bien. Este Cristiano, como dije, chicos, tal vez para la próxima temporada veremos las propuestas que lleguen por Sancho y evidentemente darle la titularidad a este señor. Buena temporada para el bicho, buena temporada para el United y bueno, tuvimos campeonato europeo, pero no lo tuvimos en cuenta, chicos, porque no lo miré porque no estaba nuestro muchacho invitado, ya saben, por la edad y por la valoración todavía no lo llamaron. Pero veamos qué sucede de aquí en adelante porque se acerca la Copa del Mundo. Estamos en la 4ª temporada y ya Cristiano Ronaldo es titular absoluto y pues ya hay que ir mirando esta sección porque uno nunca sabe, muchachos. Después de una gran temporada, bueno, la temporada anterior, caímos nuevamente al 4º lugar. Interesante. Bueno, pero tenemos un torneo por fin, Community Shield. Pero en Champions la cosa no fue tan buena realmente. Bueno, Ronaldo llega a los goleadores, pero muy abajo, lugar número 12. Está complicado para ser el mejor de la plantilla porque tenemos rivales muy poderosos por encima nuestro. Rashford y Anthony están fantásticos. También hay que ver aquí que Cristiano no jugó los 55 partidos. Solo jugó 33, en los cuales hizo 22 goles, 4 asistencias. Ojo con esto porque es que empezó a ser titular. Bueno, no inmediatamente inició la temporada. 3 unidades de crecimiento y un promedio de 7.62 durante toda la temporada, evidentemente, ¿no? En lo financiero empieza a mejorar bastante, o ha venido mejorando, pero en esta vez se posiciona como el 5º más costoso, ¿no? 116.5 millones, 86% de crecimiento. Tenemos Copa del Mundo y cometí el error de siempre. Bueno, vamos perfectamente con Portugal, pero cometí el bendito error de, no sé si está nominado o llamado, perdón, a la selección, pero yo creo que sí, ¿no? Vamos a tomar las riendas, pero en la siguiente temporada. Bueno, yo creo que sí, hombre, yo creo que sí. Tenemos que apuntar a conseguir esa Copa del Mundo. Eliminó en octavos de final a la Argentina y ahora mismo tendríamos partido contra Estados Unidos, cuartos de final, yo creo que los avanza, ¿no? Vaya, muchachos, semifinales, Italia, Irlanda, Portugal, México. Ahí, como pueden ver, Portugal 3-2 elimina a México e Italia 1-0 elimina a Irlanda. Esto significa que vamos a tomar las riendas de la selección portuguesa y ya veremos qué podemos sacar de este partido. Partido que de sobra sabemos no iba a ser nada fácil. Primera final de Copa del Mundo y ahí teníamos al bicho con su número 7 haciendo los actos protocolarios, pero vamos al minuto 4 donde Italia empezaría atacando. La verdad era que estaba ejerciendo mucha presión por aquí Varela, intentando anotar su golecillo, intentando hacer cosas importantes para su selección. Minuto 18, aquí tenemos el bicho en una muy buena jugada en individual, asiste y el señor Cancelo logra disparar de media distancia, muchachos, se salva más bien la selección italiana. Una vez más, minuto 27, Cristiano Ronaldo, tiro de calidad y el poste le niega la gloria al portugués, muchacho, por pocos. Logramos tener el primer tanto de este partido en el primer tiempo, pero no fue así. Nos fuimos al segundo tiempo con una posesión de balón para ellos, con un 62%, como pueden ver. Una puntuación para el bicho, digamos que muy regular, 5.4. No estaba teniendo su mejor partido. Ojo a esta recuperación, porque aquí nacería la jugada del gol. Muy buena asistencia para Cristiano, el cual se va por su banda e intenta, y en un acto muy egoísta, intenta llenarse de gloria, lo cual se lo impide el señor Gianluigi Donnarumma, pero la jugada no terminaría ahí, muchachos.
muchachos. En este rechace, buena recuperación, nuevamente Ronaldo asiste al señor Joao Félix, que con un tiro de calidad introduce el balón en la red, muchachos. Esto le daba la victoria momentánea, le daba la Copa del Mundo a Portugal momentáneamente, muchachos, de una manera parcial. Estaba siendo campeón el equipo luso, toda esta hinchada feliz de ver cómo su equipo en este momento estaba llegando a lo más alto del fútbol mundial. Muy buena asistencia para el bicho, o del bicho más bien, para el señor Joao Félix, que define con una calidad exquisita. Una muy buena definición para el portugués, que ahora mismo se dice que podría salir de o quiere salir del Atlético de Madrid, pero eso no nos interesa, al menos no de momento, muchachos. Así iríamos, minuto 83, lo seguiría intentando. Miren, estos son pequeños errores que se cometen y en esta jugada por poco lo pagamos caro. Moiskin arruina la ocasión y por poco pagamos carísimo ese error. Un cambio, sale Joao Félix, el autor del primer tanto y único tanto hasta el momento, muchachos, porque esta sería, bueno, en este tiro de esquina sería la última oportunidad que tendría Italia. Tendríamos a Gianluigi Donnarumma listo al cabezazo. Disparan adentro, no, nada. Muy buena la defensa de nuestro Portugal, que ahora mismo se coronaba campeón del mundo, muchachos. El silbado o el silbido final, chicos, decía que Portugal era el mejor equipo del planeta y sus integrantes no lo podían creer. Joao Cancelo feliz, se abrazaban, todo era felicidad. El caso contrario para los italianos, que perdían una gran final. Ahí estaban los muchachos celebrando. Cristiano no era capitán aún de esta, o no es capitán aún de esta selección, que lo será tal vez más adelante, muchachos. Campeón Portugal, pero nosotros debemos continuar. Esta es la cuarta temporada la quinta del episodio y la cuarta del Manchester United, de Cristiano en el Manchester, y no conseguimos, Balón de Oro. Tenemos final de temporada, o hemos llegado al final de la temporada y tenemos una finalísima de Champions, muchachos, precisamente con el club a donde tal vez Cristiano llegue la próxima temporada y se la quitamos. Le quitamos la Champions y se va Cristiano con una Champions de este Manchester United. Por liga, subimos al segundo lugar, no pudimos conseguir una segunda liga, caímos en FA Cup y como sabemos tenemos una Champions. Algo para el palmarés, algo grande, algo importante para el palmarés de Cristiano en su paso por el United. No está entre los más goleadores de la liga, pero lugar número 14 en esta Premier League. Por Champions tampoco le fue nada bien. Se posiciona como el segundo más goleador de la plantilla, pero no hizo tantos, está más gigantesco Rashford. Pero en fin, 58 partidos, 21 goles, 3 asistencias, tiene 22 años y tuvo 3 unidades de crecimiento, 7.16 de promedio para esta temporada. En lo financiero no logró ser el más costoso, pero sí el segundo más costoso. 183.5 millones, un 57% de crecimiento. Y ojo, porque tiene una cláusula de 96 millones, porque esto fue aproximadamente lo que pagó el Real Madrid, ya que vamos a tomar las riendas del Real y lo vamos a fichar. De esta manera termina su ciclo Cristiano Ronaldo en el Manchester United e inicia una nueva historia en el Santiago Bernabéu, muchachos. Veamos qué pasa. Llega Ronaldo, muchachos, al Real Madrid. Aquí como está, como toda una estrella, como lo que es. Brillante, muchachos. Ha llegado por los 96 millones, hemos pagado la cláusula y se incorporará en esta misma temporada, evidentemente. Esta ya sería la sexta temporada de este episodio. Recuerden que vamos a jugar 5 aquí. Ahí está entrenando el bicho. Se está preparando, se está poniendo en forma. Todo el mundo está expectante a lo que pueda pasar. Ronaldo, no entiendo por qué le dan ese número 10. No debes tener ese número 10, muchacho. Ahí está. Claro que no. Tenemos que cambiar ese número. Ahí está Cristiano, muchachos. Cristiano Ronaldo, gigantesco jugadorazo que llega por la cláusula de 96 millones al Real Madrid. Y vamos a ver si aquí vamos por ese Balón de Oro, muchachos. Fantástico. ¿Qué tal se acomoda en la plantilla? Déjenme ver un segundo. 94, un jugador de 94 de media. Claro, y mire que tenemos a Álvarez y Verón. Tenemos, grandísimos jugadores. Julián Álvarez va a ser compañero de Cristiano en esta nueva etapa.
Cuenta la leyenda que Cristiano Ronaldo debutó un 29 de agosto de 2009 en un partido contra La Coruña, muchachos, de local. En este caso también estamos en agosto, pero es 15. Y vamos a inaugurar o vamos a darle la bienvenida al bicho en el Santiago Bernabéu de locales frente a la Real Sociedad, muchachos, porque, bueno, es un partido de este crack. Miren la alineación que tiene ahora mismo con la que va a jugar. Ronaldo, Álvarez, Vinicius por la derecha, Vitinha, Camavinga, Fofana, Romero, Malacia que está por aquí, Stian Nouri que nos toca cambiarle de posición para que juegue ahí y Courtois todavía con nosotros, Elliot, Olmo, en fin, algunos de estos se irán a ir, chicos, pero con esta plantilla va a enfrentar Cristiano Ronaldo las próximas 5 temporadas. Pues hay que ver qué cambios se hagan, muchachos. La entrada triunfal del bicho al Santiago Bernabéu tiene que ser por todo lo alto y por eso debemos jugar este partido, muchachos. Qué tristeza que no. Ahí tenemos ya a Carlito Ancelotti, que es el nuevo DT para nuestro resto de temporada. Bueno, nuestro resto de episodio, más bien es la cosa, ¿no? Hermosísimo el Santiago Bernabéu visto desde arriba, muchachos. Ahí teníamos a Cristiano nuevamente en sus actos protocolarios y llamando la atención muchísimo, como siempre lo hace, ¿no? Minuto 2, tendríamos aquí ocasiones, la primera del bicho, pero el portero gigante logra sacar el balón, muchachos. La verdad es que este partido va a ser un poco polémico, dado a que, aquí como pueden ver, Cristiano se gana su primera amarilla en la Liga Santander, en el Real Madrid, la discute, etcétera, etcétera, pero miren el primer tanto, que es una completa tontería por parte de Courtois, regala el balón. Minuto 23 y se pone adelante el equipo rival, muchachos. No lo podíamos creer porque era el debut de Cristiano. Se supone que iba a ser un debut mágico, pero no del todo. Aquí nuevamente el bicho, pero el fuera de lugar le quita la oportunidad del descuento. No lo puede creer, se enfurece como de costumbre. Pero el fuera de lugar, como dije, le quita esa oportunidad. Una vez más, en una gran jugada de la Real Sociedad que define con muchísima calidad, pone el 2-0 al finalizar, o finalizando más bien, el primer tiempo. El señor Marco Llorente, que para este momento jugaba para este club, muchachos. De visita ganaba a domicilio el equipo, la Real Sociedad. Termina el primer tiempo. Cristiano con una presentación bastante deplorable. No había hecho mucho, pero ojito a esta jugada. Aquí inicia una bonita pared. Se va el bicho, trata de definir, gigante el portero, pero le quita la ocasión a Cristiano Ronaldo del descuento. Nuevamente Cristiano lo seguía intentando de una y mil maneras, pero el portero estaba teniendo una noche, o más bien una tarde fantástica, muchachos. Un cambio, Harvey Elliott para sustituir a Vinicius, y aquí ojo al tiro de esquina a manos de Camavinga, lo intenta, luego en el rebote nuevamente Camavinga y miren la genialidad de Cristiano, tiro de calidad y el pedazo de gol que podría ser el golazo de la temporada, muchachos. En el debut de la Liga Santander, en el debut más bien de Cristiano, se echaba al bolsillo este pedazo de gol que se iba a celebrarlo con su hinchada. No lo podía creer el bicho, no lo podíamos creer nosotros los espectadores, porque fue un pedazo de gol. Vamos a ver la repetición, vamos a verlo un poco más de cerca. Miren con qué calidad, chicos, define a la mejor o de la mejor manera, ¿no? Un toque muy exquisito, un toque perfecto desde cualquier ángulo que lo vean, muchachos. Definición mágica del bicho, porque ese es su perfil. Ahí está Cristiano dándonos un gol precioso en esta tarde, un gol que hacía el descuento, pero que por desgracia, muchachos, no iba a servir de mucho, porque al final el partido terminaría 3-1, caería el Real Madrid y se iría triste Ronaldo. Primera nominación de Cristiano, muchachos. Va con Foden, con Haaland y con Mbappé. No la tiene nada fácil. Veamos. Wow, se la quitó de las manos. Le quitó el balón de las manos el señor Haaland. Mala forma de empezar el Real Madrid con este bicho, muchachos. Tercer lugar, con una Copa de España. Vaya, pero nos llevamos la Champions. Eso está bien. Y un pichichi a nombre del señor Cristiano Ronaldo. Wow, nunca tenemos en cuenta la Copa de España, pero des en cuenta aquí que Ronaldo hizo 6 goles en 6 partidos. Interesante. Y también es el máximo anotador de la máxima competición europea, la Champions. 12 goles en 13 partidos. Brutal. Sin lugar a dudas, tiene que ser el mejor, ¿no? Impresionante, chicos. 57 partidos, 41 goles, 4 asistencias. Qué cantidad de goles del bicho, por Dios. En su máximo esplendor con 23 años, ¿no? Ya lo saben. 3 unidades de crecimiento y 7.7 de promedio. Sin lugar a dudas, el máximo, el jugador con más costo de esta plantilla, 283.5 millones, 18%. Tenemos Euro, la 2000, que es esta, 28. Atentos, ¿qué puede pasar con Portugal?
Estamos en la temporada número 7, creo que es esta. He avanzado directamente ya a iniciar esta siguiente temporada y no me había fijado y resulta que en el campeonato europeo, en esta Euro, ni siquiera está invitado Portugal, como pueden ver, chicos. Así que esta parte simplemente la ignoramos y continuamos. Nueva nominación al Balón de Oro, pero ya veremos qué sucede. Muy bien, chicos. Tenemos el primer balón de este señor. Un poco tarde, ¿no? Creería yo, pero bueno, ahí vamos. Gana su primera liga Cristiano. Real Madrid arriba. Supercopa de Europa y por desgracia no conseguimos nada más en España. Pero sí conseguimos otra Champions. ¡Qué bien! Vaya, el bicho perdió el Pichichi, le fue mejor a Álvarez. Interesante, octavo lugar para Cristiano. Esto es una locura, hat-trick en Supercopa de Europa para Ronaldo, miren. Bueno, en Champions ocupó el segundo lugar. Gran hazaña la de Julián Álvarez, superar a Cristiano Ronaldo. Eso es de valorar muchísimo. Jugó nuestro bicho 54 partidos, 29 goles, 10 asistencias. Una unidad de crecimiento y 7.66 de promedio. Por aquí también podemos ver que su valor financiero es de 302.5 millones y cayó un 1%. Una temporada interesante para el bicho, pero no me gustó mucho, pero con Balón de Oro a bordo, ¿no? Por el temporadón que tuvo la anterior, pero no me gustó que en esta muy pocos goles, poca participación en el goleo del bicho. Nueva nominación al Balón de Oro, veamos qué sucede. De hecho tenemos 3 del equipo. Segundo balón para el bicho, muchachos, ahí va la cosa. Nueva liga para el Madrid, nueva liga para Cristiano. Supercopa de España, primera, creo. Curioso, perdimos contra el Mónaco la Supercopa de Europa. Y en Champions no sucedió nada. Dato curioso, y es que el bicho no volvió a la cima del goleo. Bueno, a pesar de que no ganó Champions, sí fue el máximo anotador de la competición. De hecho, es el máximo goleador de su club, o del club más bien. 54 partidos, 32 goles, 5 asistencias. Ojo que no tuvo crecimiento y tuvo un promedio de 7.46. Vaya. Su valor financiero cae un poco, muchachos, 291 millones y cae un 4%, le restan 2 años de contrato. Tenemos Copa del Mundo, pero eso es para la próxima temporada y ojo que no veo a Portugal. Ojo, sí está Portugal, 2 partidos jugados y no ha ganado nada. Creo que no avanzará. Ay, no puede ser Portugal. Bueno, es una lástima no tener competición europea y tampoco tener otra Copa del Mundo. Muy mal por Portugal. Avancemos, muchachos. Nueva nominación de Cristiano. Veamos si lo consigue. Veamos. Sí, señor. Tercero. Creo que ese es el tercer balón. El tercer balón. Bueno, perfecto. Campeón Real Madrid con 100 puntos. ¡Qué bien! Supercopa de España. Tuvo cerca el triplete. Esto es loquísimo. Caímos en fase de grupos. ¿Ganaríamos la Europa League? Sí, señor. Bueno, no estuvo tan mal porque esto le daría un toque especial al palmarés de Cristiano Ronaldo. Sigue muy abajo en la tabla de goleadores Cristiano, 7º lugar. En Champions la cosa no fue diferente. Interesante dato perturbador este, muchachos. 61 partidos, 27 goles, 18 asistencias. El mejor fue Vinicius. Una unidad de crecimiento llegó a su máximo esplendor el bicho con 26 años y 7.64 de promedio. Sube su valor financiero, 320 millones nuevamente, con un 2% de crecimiento le resta 1 año de contrato. No sé qué temporada vamos, lo que sí sé es que esto está acabando, tenemos creo que 3 balones en este momento de oro, varias ligas, creo que la carrera está siendo interesante, no sé si está superando a Messi en el canal, digo, pero pues eso lo veremos al final en el resumen. Nueva nominación para el bicho, veamos si sigue su racha goleadora ganadora en el Balón de Oro. ¡Wow! Se metió en el camino Vinicius, eso no me desagrada, pero es curioso, ¿no? Qué gran. Hay que hacer algo con Vinicius, muchachos. Hay que hacer algo con Vinicius en el canal. Otra liga más para el bicho. ¡Wow! Este partido me hubiera encantado mostrárselos. Hubiera sido fantástico jugar esta final. Esto también tendría que haber sido majestuoso. En Champions la cosa no fue tan buena. Cuartos de final afuera a manos del Bayern. En las estadísticas, como podemos ver, como que me gusta más mostrar esta. Esta se ve como mejor. El goleador o el pichichi de la liga, como pueden ver, fue Cristiano. 30 goles en 38 partidos. Volvió a la cima el jugador o el astro portugués. Por Champions no nos fue tan bien. Wow, fue el goleador de la liga, pero no del club. Ahí, como pueden ver, el señor Julián Álvarez, con el cual también hay que hacer algo, fue el máximo anotador del club. Cristiano Ronaldo, 52 partidos, 34 goles, 4 asistencias. Jugador que termina de 27 años, porque esta es ya la última temporada, y 99 de media. Máximo, su máximo esplendor, y 7.65 de promedio.
Su valor comercial bajó 8 millones, o bueno, más bien 3%, le queda en 312.5 millones y también un mes de contrato. Por aquí nos muestran que ha presentado una solicitud de transferencia. Eso significa que no quiere continuar evidentemente y eso nos daría como resultado que para las próximas 5 temporadas habría que cambiar de club. 5 temporadas que evidentemente las llevaremos a cabo si este episodio les gusta. Así que dejen ese poderosísimo like. Vamos rápidamente a lo que sería el resumen de estas 10 primeras temporadas de la vida de Cristiano Ronaldo, de la vida futbolística en este Resimulando. Veamos qué pasó. Iniciemos con lo que hizo a nivel clubes. Ligas consiguió 5, Community Shield consiguió 1, Carabao Cup consiguió 1, Copas de España consiguió también 1, Supercopas de España consiguió 3, Champions League consiguió 3, Supercopa de Europa consiguió 2, Europa League también consiguió 2, lo cual nos da un total de 18 títulos. Por otro lado, a nivel individual se jugó 435 partidos, 240 goles, 48 asistencias y un promedio goleador del 0,55 goles por partido. Fue goleador o máximo goleador en 4 ocasiones, no fue el mejor asistente en ninguna. Nominaciones al Balón de Oro tuvo 5, de las cuales consiguió solo 3. Promedio general de 7,73 en estas 10 temporadas y un valor final de 312.5 millones de euros. Muchachos, este ha sido el resumen de las primeras 10 temporadas con este Cristiano Ronaldo que lentamente desaparece de la élite del fútbol, eso en la vida real, ¿no? ¿Cuánto Cristiano nos queda? No sabemos todavía, lo único que tenemos que rogar es que no se vaya a Oriente Medio a jugar, chicos. Sin más, solo me resta agradecerles por llegar hasta esta parte del video, por dejar un poderosísimo like, por suscribirse y estar atentos, muchachos, a más contenido. Ya se viene la segunda parte, las próximas 5 temporadas para este Cristiano Ronaldo, en las que ustedes me podrían ayudar eligiendo un club. ¿Cuál club sería perfecto para rematar esta historia tan bonita de fútbol sobre el señor Cristiano Ronaldo? Déjenmelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo. Adiós.